Muchas gracias a todos, muchas gracias también, Yayo. Para los que no conozcáis a Yayo, ella es antropóloga, es educadora social, es ingeniera técnico agrícola y también es, bueno, son muchas cosas. Es socia trabajadora de la cooperativa Galúa de Madrid. También es profesora colaboradora de la cátedra de la UNESCO de Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible y fue coordinadora también confederal de Ecologistas en Acción desde entre los años 2005 y 2014. Un poco como decía Nuria, cuando planteamos un poco esta charla tenía que ser presencial y queríamos un poco ver la visión que tenía Yayo y con todo su recorrido de qué crisis teníamos abiertas y además ahora justo tenemos otra crisis enorme sanitaria y social encima y que desestabiliza un poco, ¿no? Todo lo que ya teníamos, un poco las desigualdades que comentaba Nuria en la introducción. Por tanto, y además ahora en el momento en que estamos, que nos dicen que el desescalamiento, el desconfinamiento será más difícil que el confinamiento, que la Yaya también un poco utilizará el coronavirus, ¿no? En el momento en que estamos. Por tanto, por eso, muchas gracias a todas las asistentes, muchas gracias a Yayo y a todas las colaboradoras y organizadoras. Y nada, vamos a escuchar un poco y a reflexionar con la experiencia y la visión de Yayo, cuando quieras. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas, y lo primero es empezar agradeciendo la invitación, ¿no? Para mí es un gusto poder compartir este espacio con vosotros y vosotras, es un gusto reencontrar, aunque sean estas circunstancias y sin abrazo, a Nuria, un gusto conocer a Rafa y un gusto saludar a todas las entidades y organizaciones que colaboráis en organizar estas sesiones, ¿no? Daros las gracias por contar conmigo y contar un poco con las miradas ecofeministas para este proceso de reflexión. Bueno, yo lo que voy a hacer es una intervención en la que voy a utilizar y me voy a centrar bastante en la crisis del coronavirus, digamos, como ejemplo o como paradigma del modelo, de los efectos que tiene el modelo en el que estamos viviendo, ¿no? Y que permite, creo yo, visibilizar algunos de los aspectos más importantes que miramos cuando estamos analizando la cuestión desde la perspectiva ecofeminista, ¿no? Señalar que el coronavirus es como si fuera, o lo que estamos viviendo estos días, es como si fuera de repente vivir un pequeño minuto de lucidez, es un minuto en el que se abre una grieta por la que se visibilizan un montón de las cosas que solemos abordar desde las miradas ecofeministas y que habitualmente están invisibilizadas, ¿no? Voy a empezar planteando, para quienes no hayáis oído hablar de ello o no lo conozcáis, que el ecofeminismo no es más que una corriente de pensamiento y un movimiento social. Como corriente de pensamiento tiene desarrollo académico, desarrollo en diferentes disciplinas, se puede hablar de miradas ecofeministas desde luego en la economía, pero también en la filosofía de la ciencia, en el urbanismo, en diversos ámbitos, en la cooperación al desarrollo, en diversos ámbitos y disciplinas donde yo creo que aporta miradas, no sé si decir tan nuevas, pero yo creo que desde luego sí más integrales, que permiten visibilizar esos momentos que estamos viviendo, ¿no? Como movimiento social, pues recoge las prácticas de muchísimas personas en muchos lugares del mundo. Muchas de las grandes resistencias, por ejemplo, en los países del sur global contra el extractivismo, contra el deterioro de la naturaleza, tratando de abordar la cuestión del cambio climático, están protagonizadas por mujeres que muchas veces no se reconocerían ni se autodenominarían ellas mismas como feministas, pero que sus luchas y sus movilizaciones tienen todos los rasgos, digamos, de lo que denominamos ecofeminismo, ¿no? Por entrar un poquito en materia y ver desde dónde vamos a razonar, decir que el ecofeminismo tiene como un punto de partida básico, ¿no? Y es un punto de partida al que llegamos cuando nos preguntamos de qué depende la vida humana. Es decir, cuando nos hacemos conscientes de qué es aquello que sostiene materialmente la vida humana. Y tenemos que reconocer que la vida humana tiene dos importantes dependencias. Por un lado, somos seres radicalmente ecodependientes, lo decimos siempre, es decir, somos naturaleza, somos una especie viva
que transcurre o que desarrolla su existencia en el seno y insertas en un medio natural del que obtenemos todo lo que necesitamos para estar vivos y vivas, ¿no? Es obvio que el agua que bebemos, que los minerales que permiten generar energía, que la fotosíntesis como proceso que permite la reproducción de las plantas, son procesos que se dan en la biosfera, se dan en la naturaleza y son procesos que no han sido ni fabricados ni son controlados a voluntad por los seres humanos. Son imprescindibles para que exista nuestra existencia y podamos producir lo que necesitamos para estar, pero no son ni fabricados ni controlados a voluntad por los seres humanos. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque nos conduce de forma inmediata a la idea de que no hay economía posible si no hay naturaleza, como no hay tecnología posible si no hay naturaleza. Y esto, que parece una verdad de perogrullo y no haría falta decirlo, es necesario ponerlo de manifiesto cuando, por ejemplo, estudiamos ciencias económicas y a lo mejor en toda la carrera tenemos una asignatura que se llama Economía de los Recursos Naturales, que a veces incluso es optativa, ¿no? Y que permite concebir el estudio de la ciencia económica como si la naturaleza o los recursos naturales fueran un subconjunto dentro de la economía y no más bien la economía un subconjunto dentro de la propia naturaleza. Es decir, es como que se invirtiera el orden jerárquico, digamos, de dependencias y de prioridades, y esto nos conduce, como luego iremos viendo, a situaciones absolutamente nefastas y desde luego peligrosas desde el punto de vista de la conservación de la vida, ¿no? Si somos ecodependientes, eso significa que nuestra vida está también sujeta a una característica insoslayable de la naturaleza y es la de tener límites físicos. Nuestro planeta Tierra tiene límites. Hay límites en aquello que llamamos no renovable, como son los minerales de la corteza terrestre, que existen en una cantidad determinada. Hay límites también en aquello que llamamos renovable, y los límites vienen dados por el hecho de que se renuevan, esos bienes renovables se renuevan a la velocidad, digamos, de los ciclos de renovación, de las tasas de reposición de esos bienes y no a la velocidad que le gustaría a los metabolismos económicos, ¿no? Y hay límites también en lo que llamamos sumideros del planeta, que son procesos biogeofísicos que permiten que se degraden todos los residuos que genera la actividad humana y no humana, ¿no? Hay límites, por tanto, y eso quiere decir que sobre una superficie físicamente limitada, sobre un planeta físicamente limitado, nada se puede plantear crecer de forma ilimitada. Sin embargo, hemos generado modelos económicos, los hegemónicos, que se basan en una dinámica expansiva, es decir, que necesitan crecer de forma permanente para sostenerse en pie y necesitan crecer extrayendo materiales de la corteza terrestre, utilizando, digamos, los excedentes que regeneran los ciclos naturales y generando cantidades crecientes de residuos. Ahí vamos a tener un primer choque, que es un choque espacial en términos de territorio, pero es también un choque temporal que tiene que ver con las velocidades a las que se producen y consumen cosas en un planeta que sin embargo tiene límites, ¿no? Esa oposición, esa tensión estructural que hay entre la condición limitada de nuestro planeta y la dinámica expansiva del capital, digamos que produce un choque estructural, un problema que es prácticamente irresoluble, que retomaremos un poquito más adelante, ¿no? En segundo lugar, la vida humana hay que decir que no solamente es ecodependiente, sino que también es radicalmente interdependiente. Esto viene dado por el hecho de que nuestra existencia, la existencia de cualquier persona, transcurre encarnada en un segundo territorio, que es nuestro cuerpo. Un cuerpo que es vulnerable, un cuerpo que es finito, un cuerpo que necesita ser cuidado y atendido a lo largo de toda su existencia, pero sobre todo en algunos momentos del ciclo vital. Pensemos en la infancia, pensemos en la vejez, estos días que hemos visto de forma cercana a la brutalidad de lo que ha supuesto la incidencia del coronavirus dentro de las residencias de mayores, ¿no? O como constantemente los medios de comunicación alertaban de cómo esta vida era mucho más vulnerable y tenían que tener un cuidado especial. Hablamos también, junto con la infancia y la vejez, de la diversidad funcional. Los cuerpos son diversos, las vidas son diversas, y hay algunas personas diversas funcionales que para sostener su existencia en condiciones dignas necesitan contar con ese trabajo de cuidados a lo largo de toda la vida, permanentemente, ¿no?
o los momentos de enfermedad para todo el mundo. Todas las personas enfermamos y necesitamos cuidados en algunos momentos de nuestra existencia. Lo que quiero decir con esto es que la vida de un ser humano en solitario es absolutamente inviable, que para poder vivir todas, absolutamente todas las personas, necesitamos recibir cuidados a lo largo de toda nuestra existencia y sobre todo de forma más intensa y especial en algunos momentos del ciclo vital, ¿no? Bueno, pues lo que sucede es que a lo largo de la historia, quienes mayoritariamente se han ocupado del cuidado de los cuerpos vulnerables y finitos, y en prácticamente todos los lugares, han sido y son mujeres. Y han sido y somos mujeres no porque estemos mejor dotadas genéticamente para cuidar de los cuerpos vulnerables y finitos, sino porque vivimos en sociedades que tienen una particular división sexual del trabajo, las denominamos sociedades patriarcales, y asignan de forma no libre diferentes roles normativos a hombres y mujeres también en función del sexo que se asigna al nacer, ¿no? Digamos que estos roles normativos van siendo interiorizados o van siendo impuestos a través de diferentes dinámicas a lo largo de todo el proceso de socialización, donde mayoritariamente mujeres vamos incorporando la obligación del cuidado, sobre todo en la familia, en esto que desde algunos feminismos se ha denominado el servicio familiar obligatorio. A lo largo también, o gracias a las concepciones que a veces tenemos de la idea del amor, ligado a la renuncia, ligado al sacrificio, ligado al donar o dar los tiempos que tenemos al servicio de los sueños y los proyectos de terceras personas, ¿no? A la idea también a todo un sistema de sanciones y mecanismos que generan culpa, los estereotipos de la mala madre, la mala esposa, la mala hija, que recaen sobre aquellas personas que transgreden de alguna manera la normatividad de los roles, o el miedo. El miedo es también un factor que obliga a que sean mayoritariamente mujeres quienes se ocupan del cuidado. Hablamos del miedo que viene producido, digamos, por la situación de violencia estructural, las violencias machistas que tienen su punta del iceberg más visible en los feminicidios, pero que debajo de esta punta del iceberg se esconde todo un sistema estructural de maltrato que afecta a la vida de muchas mujeres, incluso en los espacios que debieran ser más seguros para ella, que son sus propias casas, ¿no? Por tanto, somos seres ecodependientes y estamos sujetos a los límites físicos del planeta. También somos seres interdependientes y dependemos unos de otros, es decir, la vida humana está sujeta a dos rasgos que son insoslayables, como son la existencia de límites, límites físicos y límites también en la duración de nuestra propia vida, que es finita, y como es la vulnerabilidad, es decir, las vidas son vulnerables. Esto quiere decir que la vida no se sostiene sola, hay que sostenerla. Para que una persona permanezca viva desde que nace a lo largo de su existencia hasta que muere, es necesario sostener intencionalmente esas vidas. Y por eso, desde una perspectiva ecofeminista, solemos hablar del enfoque o de la necesidad de pensar las economías, las políticas y las culturas desde el enfoque de la sostenibilidad de la vida. Porque, insisto, las vidas no se sostienen solas, sino que hay que crear estructuras sociales que sean capaces de cuidar cotidiana y generacionalmente de esas existencias, ¿no? Desde ahí, o digamos, esas son los pilares básicos desde los que razonamos desde una perspectiva ecofeminista. Lo que planteamos es que necesitamos construir formas de organización social, formas de organización material, es decir, economías y políticas y por tanto también culturas coherentes con ellas, que tengan como principal prioridad, digamos, el mantenimiento de vidas dignas, que tengan la centralidad de la vida como el objetivo prioritario, ¿no? Lo que sucede, y luego trataremos de abundar un poquito en esto, es que en estos momentos esa no es la prioridad esencial. En este momento nuestras existencias, nuestras economías y nuestras políticas están orientadas alrededor de otros principios que son los principios que se consideran fundamentales dentro de nuestros marcos sociales, ya sea el crecimiento económico, ya sea el principio, digamos, de las tasas de ganancia del capital, el mantenimiento de las tasas de ganancia del capital, suponiendo que son esos principios los que de forma inevitable hay que mantener para poder sostener las vidas, ¿no?
Hace apenas 2 meses, es decir, ya parece que ha pasado muchísimo tiempo desde que estalló la crisis del coronavirus, pareciera que llevamos así un montón de tiempo, pero son apenas 2 meses, ¿no? Cuando empezó a saltar toda esta emergencia sanitaria en la que en este momento estamos sumidas, ¿no? Y desde hace 2 meses, digamos que las palabras que más se han venido repitiendo, de las que más se han venido repitiendo, han sido las palabras normalidad y excepcionalidad, ¿no? Digamos que la crisis del coronavirus ha supuesto, y así se ha formulado, como una especie de salida de la normalidad, como una especie de momento excepcional, ¿no? Sin embargo, yo creo que, y lo planteaba Nuria en su introducción, tenemos que tener en cuenta que en este momento no solamente la crisis del coronavirus es una excepción a la normalidad, sino que nos encontramos sumidos y sumidas en una crisis profunda, interconectada, multidimensional, que nos está sacando ya desde hace tiempo de una normalidad que, por otro lado, no ha durado tanto tiempo, ha sido una corta normalidad en términos de tiempos históricos. Nos estamos refiriendo, por ejemplo, a la crisis ecológica, marcada por un declive de la energía fósil y de los minerales. Ya en el año 2006, la Agencia Internacional de la Energía reconoció que se había alcanzado el pico del petróleo convencional, ese momento en el que por cada barril de petróleo que se extrae en cualquier lugar del mundo no se encuentran reservas que lo puedan sustituir, ¿no? El pico del petróleo convencional marca una situación de ruptura de ese breve periodo de normalidad de las últimas décadas, porque nuestros modelos económicos hegemónicos se han construido pivotando, descansando sobre un flujo aparentemente infinito de energía fósil que lo mantiene. Es decir, podríamos decir metafóricamente que en el momento actual comemos petróleo. Los modelos de agricultura industrializada, los modelos de vida fundamentalmente urbanos son absolutamente dependientes de la energía fósil. Una energía fósil que declina, una energía fósil que además, se extrae en unas condiciones cada vez más difíciles, en unas condiciones en las que se extrae un crudo de menor calidad, digamos, con menor rentabilidad energética. Podríamos pensar que esto no es ningún problema y, de hecho, una buena parte de la propaganda lo suele plantear así, porque tenemos otras fuentes energéticas que pueden sustituir el petróleo. Tenemos otras fuentes energéticas que pueden permitir que las personas satisfagamos nuestras necesidades. Fuentes energéticas, energías renovables, limpias y renovables, que sin embargo no pueden sustituir todo lo que el petróleo ha proporcionado. Es decir, son fuentes energéticas que pueden satisfacer las necesidades humanas, pero en modo alguno al ritmo de consumo actual. Estas fuentes energéticas, en primer lugar, tienen menores tasas de retorno, es decir, menor eficiencia energética del que tenía el petróleo de alta calidad. Y, en segundo lugar, son fuentes energéticas que dependen de otros minerales, el cobre, fabricar aerogeneradores, para fabricar aquellos dispositivos o infraestructuras que son necesarias básicamente para poder generar energía. Es decir, las fuentes renovables se... Yayo, no te oímos, Yayo. Sembla que ha tingut un problema de... El cambio climático. Hola, Yayo, disculpa que te cortemos, Es... Yayo. ¿Sí? Yayo, disculpa, perdón, se ha cortado un par de minutos. ¿Podrías retomar? ¡Ay, madre! Creo que estabas hablando sobre la calidad de... Ahí está. ¿Estabas hablando tú? ¡Ah! Ay, que te hemos vuelto a perder. A ver, un segundo. A ver, sí, tranquila. Sí.
Es que no sé, o sea, se me corta por momentos. Bueno, Cambia la conexión, ¿vale? vale. Disculpar a los asistentes y asistentas. Ahora creo que va a volverse a conectar, me imagino que con otra conexión y a ver si podemos continuar. A ver, A ver si ¿me ahora se oye escucháis mejor. ahora? Te escuchamos, te escuchamos. ¿Sí? Sí. Sí, y ahora sí. Alba, ¿y me puedes orientar más o menos por dónde se cortó? Si no recuerdo mal, era cuando hablabas del pico del petróleo, que luego hablabas que estábamos teniendo estamos encontrando reservas de petróleo, pero de menor calidad, y que luego pues que teníamos que las renovables no tenían la misma potencia de energía que que el petróleo bueno, ¿no? De Vale. calidad que teníamos antes. Ahí es donde te has quedado, diría que por ahí se ha cortado. Vale, de acuerdo. Bueno, pues a ver si retomo. Decía que, bueno, además de que las energías fósiles tengan menores tasas de retorno energético, también son dependientes de otros minerales como el cobre, el litio, el platino, el neodimio, el disprosio, que son necesarios para fabricar los dispositivos, ¿no? Es decir, que como esos minerales también son finitos y están sujetos a procesos de agotamiento, pues nos encontramos con una situación similar a la que estaba señalando, ¿no? Y es que los límites que no tienes por el petróleo finito te los encuentras por el lado de los minerales. Esto quiere decir que la humanidad, quiera o no quiera, va a tener que vivir con menos energía. De hecho, está globalmente viviendo con menos energía, ¿no? Esto es importante tenerlo en cuenta. Añadía, digamos, como problema ecológico importante toda la cuestión de lo que tiene que ver con el cambio climático, que es el cambio de reglas del juego que organiza todo lo vivo, ¿no? Un cambio climático que, como nos dice la comunidad científica, digamos, pone en riesgo la propia supervivencia de una buena parte de la humanidad. Digamos que los informes que viene poniendo en juego y divulgando la comunidad científica, año tras año alertan cada vez con un puntito de angustia mayor, con un puntito, digamos, de urgencia mayor, la necesidad de cambiar radicalmente nuestro modelo, hasta tal punto que este año, durante la COP25, la rueda de prensa que dieron los miembros de la comunidad científica, las personas que integran la comunidad científica, pues en esa rueda de prensa 6 de los 8 intervinientes, de las 8 personas intervinientes, hablaron básicamente de la necesidad de decrecimiento, es decir, no ya de cambio hacia un modelo distinto, sino de la necesidad de decrecer radicalmente en el conjunto de modelo, ¿no? Este planteamiento también era retomado, hace 3 días salió un nuevo estudio sobre la pérdida de biodiversidad, donde se hablaba también que solamente era posible detener la pérdida de biodiversidad en un marco fundamental de decrecimiento, ¿no? Lo cual lo que nos hace es poner delante de los ojos, aunque muchas veces no queramos verlo, si haya un negacionismo extremo, el hecho de que nuestras formas de organizar la vida, nuestra normalidad de las últimas décadas, va a cambiar, queramos o no. Es decir, que estas emergencias que hemos visto de una forma tan clara con la emergencia del coronavirus han venido para quedarse y, por tanto, necesitamos organizarlas y asumir, digamos, los periodos excepcionales casi convertidos en una especie de nueva normalidad, ¿no? Esta crisis ecológica obviamente tiene una incidencia tremenda en todo lo económico, una incidencia grande porque, por lo que decía, ¿no? De que la economía es absolutamente dependiente de los bienes fondo y de los recursos de la naturaleza, y tiene también una incidencia muy grande en la generación de profundas desigualdades. Quiero mencionar muy brevemente otro elemento fundamental de la crisis, que es la crisis migratoria, ¿no? Se da la paradoja, estos días parece que los dramas de las personas migrantes han quedado escondidos detrás de la pandemia, pero se da la paradoja, digamos, de que, y lo voy a plantear de una forma un poco esquemática y un poco brutal quizás, de que si la valla que rodea la Europa rica no permite entrar energía, materiales, recursos alimentarios y productos manufacturados de los países empobrecidos,
La Europa rica no dura ni 2 meses. Lo que quiero decir con esto es que hoy todos, absolutamente todos los países que se llaman desarrollados, son países que tienen unos niveles de dependencia extrema de recursos naturales y de bienes extraídos o cultivados en países del sur global. Ese extractivismo, ese acaparamiento de tierras o acaparamiento de recursos genera procesos de enorme expulsión, a veces de expulsiones dentro de los propios territorios y otras veces expulsiones fuera a otros países, ¿no? Como lo que solemos ver en el proceso migratorio, ¿no? Esas vallas donde se agolpa la gente que intenta entrar en otro lugar huyendo de la guerra, huyendo del extractivismo, huyendo del cambio climático, y donde ellos no entran, pero sí entran, insisto, en los materiales y energía que sostienen a los países ricos, ¿no? Quiero señalar que esta cuestión yo creo que nos enfrenta, y lo voy a decir de una forma bastante provocadora, pero yo creo que rigurosa, a un hecho central, y es que lo que hemos llamado desarrollo, lo que estamos llamando proceso de desarrollo hoy en los países ricos, es una expresión, como diría Boaventura de Sousa Santos, de fascismo territorial. Es decir, para que se sostengan los estilos de vida de las mayorías sociales en los países enriquecidos, hace falta saquear a partir de procesos, a veces guerras formales y otras veces guerras no formales, o incluso tratados de libre comercio o normas de la Organización Mundial del Comercio, otros territorios y expulsar y abandonar a las personas que viven en ellos. Ahí tenemos un importante drama social, ¿no? Un importante problema, que sin embargo, más que ser abordado como un problema humanitario o un problema político, suele ser abordado como un problema de seguridad, es decir, como si la migración fuera un problema de seguridad para los lugares, digamos, privilegiados, ¿no? Se enfoca securitariamente. Esas desigualdades también se dan dentro de nuestros propios territorios, ¿no? Personas que tienen trabajo pero no llegan a final de mes porque las condiciones laborales son generadoras de pobreza, personas en situación de desempleo de larga duración, personas que no acceden a la vivienda, que no pueden pagar la factura de la luz, mayoritariamente mujeres teniendo la vida dentro de los hogares en modelos que sin embargo atacan la propia vida, ¿no? O incluso mujeres migrantes que mayoritariamente y de forma explotada trabajan en residencias de mayores, como hemos visto estos días, cuidando y atendiendo las labores del empleo doméstico a las personas más vulnerables. Es decir, estamos en esa situación, ¿no? En esto llega el coronavirus, que es una especie de hecho social total, en el sentido de decir que lo cambia todo, cambia la percepción de todo y lo frena todo, ¿no? El frenazo económico que ha supuesto el confinamiento y la incidencia o el abordaje del coronavirus, desde nuestro punto de vista, desvela la fragilidad de nuestro metabolismo social hiperconectado. Es decir, ahora llevamos 2 meses, pero bastaba 15 días de confinamiento para que hubiéramos visto que la economía se había desplomado como si fuera un castillo de naipes. Es decir, en apenas 15 días de confinamiento, las empresas, el tejido económico no aguantaba 15 días sin poder tener actividad, sino que básicamente se desplomaba y estamos ante una crisis económica que hay muchas personas que dicen que puede ser mucho peor que la que afrontamos en el año 2008. Crisis económica, digamos, que nos desvela que ese modelo hiperconectado por arriba y con tantas dependencias construidas en torno al dinero tienen unas repercusiones en lo local y por abajo tremendas, ¿no? Hay que decir que la crisis del coronavirus no es un hecho ni abrupto ni inesperado, que todos estos informes que comentaba antes, desde el informe Meadows sobre los límites al crecimiento de 1972, hasta la evaluación de los ecosistemas del milenio de 2004, los recurrentes informes del IPCC o del IPBES, que es el organismo internacional que se dedica a trabajar el tema de pérdida de biodiversidad, ya alertaban que algunos de los efectos del deterioro del medio ambiente, del deterioro de la naturaleza, eran básicamente la expansión, la aparición de nuevas pandemias, la reaparición de enfermedades supuestamente erradicadas, incluso la ampliación de otros vectores infecciosos, ¿no? Es decir, esto sabíamos, como decía hace muy poquitos días, Fernando Valladares, un investigador del CSIC, decía, ya teníamos una vacuna para la pandemia.
El problema es que nos la hemos cargado. Esa vacuna era la biodiversidad. Es decir, cuanta más biodiversidad desaparece, más fácil es que se produzca la zoonosis, es decir, el paso de virus de animales a los seres humanos, ¿no? Por tanto, no se trata de una cosa abrupta, no se trata de una cosa inesperada, no se trata de un cisne negro, como decía Donald Trump, un sujeto, un suceso inesperado ante el que no cabía hacer absolutamente nada y que hubiera sido inevitable. Todas estas crisis son y vienen estando anunciadas, y más bien lo que se produce es una tremenda ceguera y un dar la espalda a lo que la comunidad científica viene alertando desde hace bastante tiempo, ¿no? ¿Qué es lo que desvela esta crisis con crudeza desde nuestro punto de vista, ¿no? Pues lo que desvela con crudeza es que tenemos un modelo económico, una trampa civilizatoria que se ha desarrollado básicamente en contra de la ecodependencia y de la interdependencia a la que me refería al principio, ¿no? La trampa de nuestro modelo económico es la de haber generado un modelo que no es que le dé la espalda a la vida, sino que es que le declara la guerra a la propia vida, ¿no? Es un modelo económico que ha reducido el concepto de valor al concepto de precio, que considera y razona solamente en términos contables, que considera que la vida, las vidas, las ciudades, los espacios, los territorios, los animales, las plantas, tienen valor y tienen sentido solamente en función del valor añadido que sean capaces de generar, del valor añadido en términos monetarios. Es un modelo económico que, por tanto, prioriza toda esa racionalidad contable y no tanto una racionalidad que esté centrada en torno a las necesidades de las personas y al mantenimiento del punto de la vida, ¿no? El problema es que esta racionalidad contable ha penetrado en los imaginarios sociales de una forma tremenda y los ha colonizado de una forma absolutamente, yo diría casi integral, ¿no? Nos encontramos con que hoy una buena parte de la sociedad ha asimilado una especie de lógica sacrificial, ¿no? Una especie de lógica sacrificial a partir de la cual consideramos que todo merece la pena ser sacrificado con tal de que la economía crezca. Y cuando digo todo, es todo. Es decir, basta que se utilice como argumento el hecho de que se van a generar puestos de trabajo o que va a crecer la economía de un determinado lugar para que asumamos un proyecto urbanizador que es disparatado. Basta que se diga que va a frenar la economía digamos una actuación en el ámbito de la ciudad, por ejemplo, para limitar el uso del coche o para limitar, digamos, la contaminación, para que de repente muchas personas se posicionen en contra o colocadas, digamos, de frente a esas prácticas políticas. Basta que se diga que hace falta abaratar el despido para que la economía crezca, para que asumamos el debilitamiento, la fragilidad de nuestras propias condiciones laborales, ¿no? Basta que se diga que va a hacer crecer la economía una nueva autopista para que aceptemos el enésimo tunelado de una montaña, ¿no? Y con esta lógica sacrificial lo que va sucediendo es que vamos permitiendo y vamos además situándonos de una forma cómplice, como si no hubiera otra posibilidad, digamos, de un modelo económico que crece devorando ríos, devorando minerales, devorando bosques, devorando tiempos de personas, explotando las vidas para generar crecimiento económico. Aunque luego cuando miremos los datos, digamos, el bienestar de las personas no se vea favorecido por ese crecimiento económico. Después de la crisis de 2008, hemos escuchado muchísimo hablar de la supuesta recuperación económica. Claro, la recuperación económica era básicamente el crecimiento de nuevo del Producto Interior Bruto, aunque esa recuperación económica fuera acompañada de una pérdida, digamos, de derechos laborales, de una pérdida salarial o de un empobrecimiento generalizado de las personas, ¿no? Yo creo que esta es la principal trampa, ¿no? Esto el coronavirus nos lo ha mostrado también muy bien, nos lo ha mostrado con mucha claridad y nos lo ha mostrado bien en el momento en el que hemos visto algunas paradojas realmente impresionantes, como en pleno confinamiento de repente se desplomaban las emisiones de gases de efecto invernadero o se desplomaban los indicadores de contaminación de una buena parte de nuestras ciudades en todo el mundo. Es decir, es un drama desde mi punto de vista y genera una enorme rabia, al menos a mí me la genera,
que el respirar aire limpio no sea un derecho que nos otorgan políticas públicas que ponen a la gente en el centro, sino que sea un subproducto de un drama, de una catástrofe como es la llegada de una pandemia, ¿no? Y desde mi punto de vista es una metáfora brutal del modelo en el que estamos viviendo. Parece que hay que esperar a enfermar, hay que esperar a que se desplome la economía, hay que esperar una catástrofe para poder respirar con tranquilidad. Y eso es una aberración, porque estamos entonces atrapadas en la lógica de un modelo que cuando crece, empobrece y destruye la naturaleza que nos sostiene y empobrece a las personas, y un modelo que cuando se desploma podemos respirar, pero genera también un tremendo empobrecimiento porque las personas pierden sus empleos, quedan confinadas en las casas, es decir, nos encontramos en esa trampa en el que cuando crece mal y cuando decrece peor, ¿no? Es ahí donde, desde nuestro punto de vista, la mirada ecofeminista es absolutamente clave y es absolutamente crucial, ¿no? Porque, claro, la clave o el kit de la cuestión está en cómo caminar a sociedades. Cuando decimos que pongan la vida en el centro, decimos hacia economías cuyo desarrollo tenga como absoluta prioridad el bienestar y el mantenimiento de las personas, ¿no? Estos días del coronavirus hemos visto como dos reacciones diferentes. Ambas reacciones tenían bastante que ver con el miedo, ¿no? La primera de ellas ha sido la reacción de la denuncia, del bulo, del fake, de la agresión, de la calumnia, ¿no? Que es la que hemos visto, podríamos decir, como dice Santiago Alba, personificada en los balcones linchadores, por así decir, ¿no? La otra reacción al miedo, que es una reacción yo creo que mucho más deseable desde el punto de vista social y desde luego desde el ecofeminista, es una reacción que se basa en la solidaridad, en el apoyo mutuo, en un rearme comunitario importante, ¿no? Esta mañana, por ejemplo, salía una noticia en la ciudad donde yo nací, en la ciudad de Madrid. Hay 100.000 personas que están pasando hambre, 100.000 personas que están pasando hambre en este momento, ¿no? Y sin embargo se han conformado estructuras sociales y autoorganizadas que durante estos días están sosteniendo desde luego la alimentación, pero también otras necesidades básicas de muchas personas. Es decir, parece que este momento en el que nos obligaban a la distancia física ha hecho que sea el momento en el que muchas personas se asoman a los balcones, se asoman a las ventanas y desde ahí conocen cómo se llama, quién vive abajo, quién vive arriba, quién vive enfrente, ¿no? Nos hemos tenido que distanciar físicamente para sentir y para tomar conciencia, digamos, que formamos parte de una comunidad, incluso en espacios hostiles de ciudad, desde luego mucho más sencillamente en lugares más pequeños o en los medios rurales, ¿no? Estos dos miedos, en este momento, o estas dos reacciones al miedo están en pugna. Los balcones solidarios y los balcones linchadores, y conviene tenerlo en cuenta. Porque las salidas a esta crisis que estamos afrontando en este momento pueden ser diversas. Podemos salir de esta crisis de una forma peor de lo que entramos en ella. Es decir, con nuestras libertades más vulneradas, con una fragmentación social importante, con una lógica del miedo y de la desconfianza a quienes tenemos alrededor y con una especie o una suerte de lo que están llamando recuperación económica que vuelva a plantear que todo el mundo se apriete el cinturón, un cinturón que ya venía estando previamente apretado, ¿no? Y que más bien concedamos todos los recursos públicos para generar nuevo músculo financiero que haga de nuevo recuperar las tasas de ganancia del capital con las lógicas anteriores, ¿no? Podríamos salir, sin embargo, de una forma radicalmente distinta. De una forma radicalmente distinta, abordando como dos procesos en paralelos. No digo que sea sencillo, pero es posible, ¿no? El primero de ellos es una radical protección social. Muchas personas se van a ver desprotegidas, ya lo estaban, y se van a ver desprotegidas a raíz de esta crisis. Desde mi punto de vista, es completamente amoral que haya sido en un periodo de excepcionalidad cuando de repente se prohíbe el despido, cuando de repente se prohíbe cortarle la luz o el agua a la gente, cuando de repente se prohíbe realizar desahucios y, sin embargo, en periodos de normalidad esto esté permitido. ¿A qué normalidad queremos volver? ¿Cuál es la normalidad deseable? ¿La que corta la luz cuando no la puedes pagar? ¿La que expulsa de la casa si no tienes dinero para pagarla?
la que despide a la gente incluso aunque las empresas tengan beneficios? No me parece razonable que sean en situaciones que definimos como de excepcionalidad, cuando de repente las instituciones ponen medidas, aunque insuficientes, deseables para proteger a las personas. Igual que no me parece razonable que sea en periodos de excepcionalidad cuando de repente nuestros indicadores de calidad del aire mejoran. Desde mi punto de vista, eso debe ser la normalidad, ¿no? Por tanto, necesitamos, sobre todo, o en primer lugar, un plan de choque social que cuando salgamos de esta situación y se vaya produciendo la desescalada del confinamiento y de la situación de alarma, siga garantizando las condiciones básicas de vida de las personas. Y en segundo lugar, y de forma relacionada con este plan de choque social, necesitamos una profunda transformación de nuestro metabolismo económico, profunda transformación, ordenado alrededor de 3 preguntas. ¿Cuáles son las necesidades que hay que cubrir para todas las personas? ¿Cuáles son entonces las cosas que es necesario producir? Y por último, ¿cuáles son entonces los trabajos socialmente necesarios? Estos días del coronavirus nos hemos encontrado con la sorpresa de que era lo que quedaba cuando decíamos que solamente podía funcionar lo esencial. Y lo esencial que han quedado han sido los servicios públicos, lo esencial que han quedado han sido pues, funcionarios y funcionarias tramitando ERTEs a toda velocidad, pero sobre todo lo esencial que han quedado han sido limpiadoras, cuidadoras, empleadas domésticas, personas auxiliares en hospitales, es decir, personas carretilleras, cajeras de supermercados o personas que trabajaban en tiendas de proximidad, transportistas, es decir, personas que realizan trabajos habitualmente los peor pagados y menos valorados de toda la escala laboral. Nos hemos encontrado con que de repente muchos trabajos y muchos empleos de personas que nos creemos que hacemos cosas muy, muy importantes podían ser perfectamente prescindibles. Eran estos otros los que consideraban esenciales para poder mantener lo mínimo en pie. Yo creo que es importante ver esto y en función de ello recomponer nuestros metabolismos económicos. Puede parecer complicado, sin embargo hay muchísimo hecho. Para transformar nuestros metabolismos económicos tenemos propuestas elaboradas desde hace tiempo que a escala meso, micro y macro abordan, por ejemplo, la regeneración de un mix energético alternativo basado en las energías renovables y, por supuesto, en un ahorro enorme en la cantidad de energía a utilizar. Sabemos cómo poder empezar a transformar nuestras ciudades para que no sean sumideros de energía y de minerales y no sean grandes emisoras de gases de efecto invernadero. Sabemos también cómo regenerar un mundo rural vivo, digamos, utilizando la agroecología como herramienta básica para poder producir alimentos que no envenenen ni a la tierra ni a las personas, crear circuitos cortos de comercialización, relocalizar la producción y fijar población al territorio. Sabemos también perfectamente cómo poder generar un modelo de transporte alternativo que se base primero en el transporte a pie, en la bicicleta y luego en el transporte motorizado, electrificado, público y colectivo cuando tengamos que movernos de otra manera. Podríamos pensar en cómo generar un turismo alternativo. Todos estos elementos los conocemos y sabemos cómo lo podemos hacer. De hecho, la economía social y solidaria ha ido avanzando y haciendo laboratorios de experiencias desde hace muchísimo tiempo. Cooperativas de servicios energéticos, cooperativas de servicios financieros, cooperativas de consumo, formas de organizar la economía de una forma totalmente distinta, una economía que ponga en el centro a la gente. Laboratorios de experiencia que pueden ser utilizados para ser transportados, digamos, a mayor escala, a la política municipal o a la política de corte estatal. Es decir, todos esos elementos están listos. Yo mentiría si dijera que hay una especie de hoja de ruta ya preparada para hacerla de forma mecánica. No será fácil, pero desde luego sabemos por dónde caminar. El problema lo tenemos en la correlación de fuerzas y la correlación de poder. Es un problema político, de disputa de hegemonía política, y no me refiero solamente a quien gobierna, que a mí no me da igual quién gobierne, pero me refiero sobre todo a la generación de mayorías sociales que quieran, sueñen y deseen estos cambios. Y eso nos lleva a pensar en una disputa de la hegemonía cultural. Digamos que estos días de coronavirus se ha abierto ese minuto de lucidez donde muchas personas, y han salido muchísimas reflexiones de otras formas de vida y los riesgos que afrontamos. Ojo, ese minuto de lucidez no supone
que vayamos a hacer el cambio. El minuto se puede cerrar perfectamente, se puede cerrar. Pero ese minuto de lucidez sí que nos da las posibilidades de intentar trabajar, de intentar organizarnos para conseguir estos cambios. Cambios articulados en torno a una nueva cultura política que desde mi punto de vista tendría que descansar en 3 ejes. En primer lugar, el principio de suficiencia, es decir, aprender a vivir con lo suficiente. Y esto significa que hay personas que tienen o deben vivir con mucho menos material, mucho menos energía, mucho menos consumo, mientras que hay otras que tienen que incrementar ese consumo porque no llegan a los niveles básicos para mantener la dignidad de la vida. Pero un principio de suficiencia, de aprender a vivir con lo suficiente, es clave. Un segundo principio es el de reparto de la riqueza. Más que nunca, luchar contra la pobreza es exactamente lo mismo que luchar contra la excesiva riqueza. Por tanto, esa redistribución de la riqueza es clave. Y junto con la redistribución de la riqueza, también la redistribución de las obligaciones y de los tiempos que vienen derivados de tener cuerpo y ser especie. El trabajo de cuidados es un trabajo del que se tienen que ocupar corresponsablemente todas las personas, hombres y mujeres, y también las propias instituciones. Es un trabajo que tiene que ser abordado social y corresponsablemente. Y como tercer principio, junto con el de la suficiencia y el del reparto, digamos la política del cuidado y la política de lo común como articulador de esta vida en común, valga la redundancia, ¿no? La consciencia de la ecodependencia, la consciencia de la translimitación de los límites físicos del planeta, nos abocan a pensar en cómo usar prudentemente y de una forma frugal, digamos, los recursos que quedan para que le lleguen a todo el mundo. Y no solamente a todo el mundo refiriéndonos a la especie humana, sino al resto del mundo vivo, a plantas y animales que también son nuestros compañeros de aventura planetaria. Yo creo que esos 3 principios pueden articular una cultura de la seguridad y transformar incluso ese concepto de seguridad, que deje de ser el blindaje de las élites para convertirse en la generación de procesos en donde la gente pueda vivir tranquila, pueda vivir sin tener miedo al mañana, sin vivir en una tremenda incertidumbre radical en todos los sentidos de la vida material, física, política, de la propia seguridad, de libertad y demás, ¿no? Discutí hace poquito con un amigo, discutíamos sobre los conflictos territoriales y yo le comentaba que a mí el separatismo que más me preocupa en este momento, el independentismo que más me preocupa, es el separatismo de los ricos. Es decir, el cómo las personas más ricas están blindando sus propios privilegios, separándose del resto de las personas y generando un proceso de expulsión sin límites. Hay sectores tremendamente ricos que ya dan por desahuciada a una parte de la humanidad. Y yo creo que ahí es donde tenemos la importante tarea política, la hermosísima tarea política de tratar de constituir un movimiento social. Cuando digo movimiento social no me estoy refiriendo a un movimiento con sus siglas, me refiero a un importante movimiento compuesto por muchos movimientos, una oleada, digamos, de personas que estén dispuestas a transformar esta situación, ¿no? Y yo, bueno, lo voy a dejar aquí. Y ya a partir de aquí, pues compartimos, os doy las gracias por haberme escuchado y compartimos un poco todo lo que queráis. Gracias. Espero que nos haya cortado más. Bueno, muchísimas gracias, Yayo, por tus reflexiones, por todo lo que nos has aportado, todas las ideas que nos has dejado sobre la mesa. Ahora abrimos un espacio para el coloquio. Alba ha ido recogiendo las preguntas que la gente puede formular y agradecerte una vez más tu brillante exposición. Tienes esa virtud, ¿no?, de poner nombre a lo que muchas personas pensamos y reflexionamos en nuestro fuero interno, y tú tienes esa capacidad de transmitirlo y además a través de ser muy buena comunicadora. Por tanto, lo agradecemos todo en conjunto. Muchas gracias. Gracias a vosotras. Alba, cuando quieras. Muy bien, pues bueno, lo primero, Yayo, todo el mundo te agradece muchísimo tu explicación, tu clarividencia, como dice Nuria, con la que estoy completamente de acuerdo. Y mira, hay varias preguntas. ¿Qué prefieres? ¿Que las
que haga como un mix o que te las vaya poniendo o te las voy preguntando una por una. Yo creo que si las puedes agrupar mejor, sobre todo para que yo no me coma mucho tiempo y dé más tiempo a responder a más cosas. Perfecto, pues mira, una de las preguntas es si hace falta otro 15M para cambiar esta situación, que si lo ves como una posibilidad, ¿verdad? Entonces hay gente que se pregunta si de nuevo otra vez las grandes potencias van a dictar las normas de economía mundial o si vamos a ver cambios, o sea, si posibilitan cambios a partir de ahora. Ok. Vale. Te las agrupo en las que me parecen temáticas similares y luego haré otra tanda, ¿vale? Luego, Vale, perfecto. hablan del salario mínimo interprofesional, pero también si podríamos hablar de un salario máximo, ¿no? Si esto podría ser útil para la redistribución, ¿no? Y para terminar con esto de privatizar los beneficios y socializar la deuda, ¿no? Que vemos sistemáticamente, ¿no? Y entonces eso se vincula un poco con qué maneras existirían para renunciar a los privilegios, ¿no? Cómo vemos esta temática. Y a ver, espera, mira. Vale, y te voy a poner una última que acabo de recibir, porque ahora te pongo como una de económicas, luego vendrán otro bloque, ¿vale? Entonces me preguntan que en un mercado laboral y de relaciones laborales basado en el crecimiento económico, ¿qué transformación se debe proponer desde los agentes sociales? Y si quieres empezamos con esta tanda. Agradezco a todas las que han escrito y luego no os preocupéis, todas las preguntas serán respuestas. Lo tengo aquí presente y ya, adelante, Yayo. Muy bien. Vale, gracias. Bueno, pues todas ellas, vamos, preguntas que dan para un montón, ¿no? ¿Hace falta otro 15M? Pues yo no sé si otro 15M o otra cosa similar, pero desde luego hace falta una activación social importante. Es decir, yo creo que ahora mismo vamos a necesitar toda la creatividad y toda la fuerza en la calle, en la reivindicación social y una presión importante, porque insisto, digamos, podría haber mimbres para salir de esta situación por la vía de la justicia o por una vía más racional, pero hay una correlación de fuerzas en este momento escasa y se puede ir por otra vía distinta. Incluso cuando hablamos de pactos verdes o cuando hablamos de cambios en la economía orientadas de forma verde, tenemos que ver muy bien con qué medidas sociales se hace y con qué criterios de redistribución de la riqueza, porque incluso podría haber planteamientos en principio verdes que sin embargo se deslicen casi sin darte cuenta por un tobogán ecofascista. Es decir, lo verde o lo ecológico tiene que ir de la mano, radicalmente de la mano, con la redistribución de la riqueza y con garantizar las condiciones de vida dignas, digamos, para todas las personas. Podríamos imaginarnos perfectamente un modelo que de repente despliegue las energías renovables o el coche eléctrico u otros consumos, por así decir, verdes, sin observar ni de dónde vienen las cosas, ni con qué minerales se hacen, ni con qué recursos. Ese peligro existe. Por tanto, necesitamos, pues no sé si un 15M, a mí me encantaría, pero desde luego una activación social importante, muy, muy importante, ¿no? Yo creo que eso es clave, ¿no? Con el tema de las grandes potencias, si pueden dictar o no. Bueno, yo no sé si estáis siguiendo estos días, por ejemplo, los debates que está habiendo dentro de la Unión Europea, ¿no? Y yo creo, o por ejemplo, declaraciones como las que ha hecho pues el gobierno de los Estados Unidos o hizo Boris Johnson en su momento o está haciendo Putin, ¿no? Es decir, una buena parte de los grandes poderes políticos y económicos están en este momento clamando por una vuelta a la normalidad y por una activación de la economía rápida, urgente, por la vía que sea. De hecho,
en China, en la provincia de Wuhan, en cuanto se ha empezado a recuperar la normalidad, todas las emisiones de gases de efecto invernadero, los indicadores de consumo de petróleo y de polución han empezado a crecer de nuevo permanentemente. Es decir, lo que se ha producido ha sido un desplome coyuntural que han tenido que ver con el frenazo económico y que nos hace ver con claridad cómo, a pesar de todo lo que se dice, es este sistema económico el que genera la profunda crisis ecológica que tenemos, ¿no? Pero la propia Unión Europea, por ejemplo, cuando está hablando de habilitar unas cantidades milbillonarias de euros para fortalecer de nuevo o para dárselo de nuevo a los bancos a interés cero y que los bancos lo presten a un 1 o a un 1,5% a las empresas, nos está dando pistas de por dónde quieren salir de esta situación, que es más o menos las mismas prácticas que se pusieron en marcha cuando fue la crisis de 2008, ¿no? Las tensiones, por ejemplo, que se están produciendo entre países, que si coronabonos sí, que si coronabonos no, que si ayudas sí, que si ayudas no, también marcan de una forma importante estas tensiones estructurales y las pugnas que hay en un proceso de, como dicen algunos sociólogos, también de sudamericanización del sur de Europa, llamando la atención sobre el hecho de que sobre países del sur de Europa se están aplicando las mismas políticas absolutamente depredadoras y coloniales que se aplicaron en América Latina o en otros continentes como ajuste a los pagos de la deuda o en otros momentos de crisis, ¿no? Sabemos también que la Unión Europea, por ejemplo, ha venido promoviendo en los últimos años tratados de libre comercio como han sido el TTIP, el CETA o el TISA, que básicamente son tratados de libre comercio que blindan los intereses y los privilegios de grandes corporaciones y dejan a los países y a los gobiernos incluso locales desprovistos casi de soberanía o de autonomía para legislar protegiendo la vida, protegiendo los derechos o protegiendo la naturaleza, ¿no? Es decir, que esa es la lógica en la que nos encontramos insertos e insertas, ¿no? El sábado pasado, las cosas de la vida, me invitaron desde la presidencia del Parlamento Europeo, era el Día de Europa, y hicieron un acto abierto a sociedad civil, invitaron a algunas personas de las organizaciones sociales a participar con una intervención cortita de 5-8 minutos en el Parlamento Europeo, ¿no? Y bueno, a mí me invitaron, agradecí un montón y estuve allí, ¿no? Y me llamó la atención la intervención del presidente del Parlamento Europeo, Sassoli, el discurso que hizo, que fue un discurso en el que hablaba de la necesidad de proteger y defender los estilos de vida europeo, de la necesidad de proteger Europa, es decir, un lenguaje absolutamente asentado en un lenguaje de guerra, en un lenguaje de amenaza, sin tener en cuenta, yo lo recogí en mi intervención, que proteger los estilos de vida europeo es básicamente a costa de desplegar nuestros ejércitos, nuestras empresas, nuestras corporaciones, digamos, por medio mundo, acaparando recursos, destruyendo territorios, ¿no? Violentando formas de organización social y atentando contra la vida de muchas personas. Es decir, que evidentemente las grandes potencias y una buena parte del interés económico pretenden con las mismas lógicas que nos han metido en ellas, ¿no? En cuanto a cómo afrontarlo también aquí, claro, la experiencia que tenemos hasta ahora ha sido que bueno, la forma de salir de la crisis, por ejemplo, en nuestro territorio, en el Estado español, en 2008, fue esto que señalaba una persona que intervenía, es decir, básicamente socializar entre todas las personas los riesgos para el capital y privatizar dentro de cada casa, responsabilizándose el Estado y privatizar dentro de cada casa los riesgos para la vida, ¿no? Ahora yo creo que se está produciendo una coyuntura curiosa interesante dentro del Estado español, y es que precisamente durante este periodo de excepción hemos visto que para mí con carácter insuficiente, no han sido todas las medidas que hubieran hecho falta, pero sí que protegían la vida, ¿no? Sobre todo algunas medidas de carácter laboral, está pendiente de tramitación un ingreso mínimo vital, y yo creo que lo que es muy importante es que esas medidas que se han aprobado durante el confinamiento, perfeccionadas, mejoradas y ampliadas, constituyan una especie de escudo social,
una especie de marco de protección social, sobre todo para la gente más vulnerable. Eso me parece que es absolutamente clave, ¿no? Había una persona que hablaba del salario mínimo interprofesional, que bueno, es importante, subió hace no demasiado tiempo, es importante mejorarlo y que le llegue a todas las personas, y sobre todo de las rentas máximas, ¿no? Yo creo que esto es importante tenerlo en cuenta. Hay muchas personas que tienen tanto que se les puede colocar una renta máxima sin que de modo alguno su estilo de vida o sus privilegios se vean resentidos siquiera, ¿no? Es decir, porque acumulan de forma obscena cosas que en términos de materialidad de la tierra no les corresponden, ¿no? Hay formas de marcar rentas máximas como podrían ser los modelos fiscales, es decir, la fiscalidad, una fiscalidad progresiva, lo que hace es hacer que aquellas personas que tienen rentas mayores se vean obligadas a devolverlas cuando superan determinadas cantidades. Entonces, desde luego, el ponerle coto al beneficio obsceno, el ponerle coto a la riqueza obscena, desde mi punto de vista, es clave para poder afrontar el momento que estamos viviendo, sobre todo porque ya no solamente por la cuestión del escudo social, sino que es que vamos a necesitar una inversión pública brutal para poder afrontar el declive de la energía fósil y el cambio climático. Es decir, hemos visto, por ejemplo, con el huracán Gloria, que no fue hace tanto tiempo, la borrasca Gloria, cómo de nuevo bastantes zonas costeras en el litoral, en el este de la península ibérica, quedaban destrozados los paseos marítimos y algunas viviendas puestas en primera de playa. Es decir, este tipo de cosas se van a reproducir de forma intensa. Vamos a necesitar sacar a personas de sus casas y meterlas en otros lugares. Vamos a necesitar retirar infraestructuras peligrosas que están en la orilla del mar y trasladarla a otros lugares. Vamos a necesitar fortalecer y modificar, digamos, nuestras ciudades para que las olas de frío, las olas de calor o lo que venga derivado del cambio climático no enferme a las personas. Vamos a necesitar invertir en modelos de transporte alternativos, en una edificación, digamos, que no consuma cantidades ingentes de energía. Vamos a necesitar una enorme inversión. Se han hecho, decían que la adaptación, la transición socioecológica requeriría unas inversiones, decía Antonio Turiel, próximas al 10% del Producto Interior Bruto durante varias décadas. Eso es una inversión brutal, brutal. Es decir, se necesita mucho dinero público y no público. Por tanto, toda la cuestión de la fiscalidad y toda la cuestión de la intervención también sobre el dinero privado, sin que se esperen retornos que no se pueden producir, retornos económicos y rentabilidades que no se pueden producir, va a ser, creo yo, que muy importante para asegurar el bienestar de todos y todas, ¿no? Y en cuanto a medidas en el mercado laboral, yo creo que es muy importante. Hace muy poquito, bueno, pues algunas compañeras que llevan tiempo trabajando alrededor de la economía feminista trabajaban en un documento, en una propuesta para abordar lo que se está llamando el periodo de reconstrucción, que yo creo que en realidad no necesitamos o no deberíamos reconstruir lo que teníamos previamente, sino transformarlo de forma radical, ¿no? Pero ver cómo... Y algunas de las medidas que se planteaban, desde luego, tienen que ver con una reducción del tiempo de la jornada laboral, una reducción importante de la jornada laboral, con la aplicación de políticas de tiempos, es decir, que consideren trabajo los tiempos también de cuidados para la vida, con la generación de espacios y de tiempos, de excedencias, de permisos, que sean repartidos entre hombres y mujeres de forma equitativa para el cuidado de la vida. Y también creo que todas esas reformas en el mercado laboral deben de dialogar con propuestas como la de la renta básica universal. O sea, muchas veces se plantean como dos propuestas contrapuestas, la renta básica universal y lo que se llama la propuesta del trabajo socialmente garantizado, como si fueran dos cosas completamente antagónicas, ¿no? Yo creo que no lo son tanto. Es decir, por un lado, es muy importante que las personas tengan mecanismos para garantizar la satisfacción de sus necesidades sin depender de un empleo que muchas veces no tienen. Veremos además ahora con el crecimiento del desempleo que se pueda producir cómo evolucionan estas cifras, ¿no?
Pero es que además hay una cantidad ingente de trabajo por hacer, que no es denominado trabajo, que como no está pagado, no se considera trabajo. Todo lo que tiene que ver con el trabajo de cuidados, dinámicas dentro de los hogares, dinámicas comunitarias, trabajo que puede tener que ver con la restauración ecológica, es un trabajo totalmente necesario. Por tanto, yo creo que hay que abordar con creatividad el diálogo entre esas propuestas de rentas básicas y el despliegue, digamos, de todo el trabajo que es necesario hacer, que es una cantidad ingente de trabajo para adaptarnos a unas condiciones cambiantes, para generar, digamos, sociedades resilientes y capaces de abordar las inevitables transformaciones que va a provocar el cambio climático y también el declive de la energía y de los minerales, ¿no? Y bueno, por aquí lo dejo. Gracias, Yayo. Te acumulan las preguntas. No. Mira, ahora voy a coger otro estilo de preguntas, también como para dar diferentes, ¿no?, respuestas a inquietudes. Y hay una persona que plantea que respecto al tema de la contaminación y la salud de las personas, justo hoy ha salido una campaña, confinem els cotxes, recuperem la ciutat, ¿no? Confinemos los coches, recuperemos la ciudad, donde se está pidiendo priorizar las calles para las personas, las bicicletas, el transporte público, apartando los coches, ¿no? Bueno, más el transporte privado, ¿no? Y ¿cómo de necesaria es esta lucha, no? ¿Crees que ahora es posible ganarla? ¿Sería posible ganar esta lucha? Esto sería una primera pregunta. Luego, una pregunta que yo creo que en Lleida afecta a muchos, especialmente pertinente, que es ¿qué opinas sobre el papel que tiene la industria cárnica en la crisis climática? Porque se dice que hay muchos estudios que prueban que una dieta más vegetariana-vegana podría, bueno, reducir el consumo de productos animales, pues tendría efectos directos sobre la reducción de la contaminación, la deforestación, y bueno, entonces que un poquito ver si esto es, o sea, a ver, perdonad, es que es un poquito largo estoy Sí, no. Y bueno, total, entonces que si esto puede ser una oportunidad de cambio, que qué tipo de campañas se podrían lanzar, ¿no? Y bueno, un poco ver cómo tenemos que transformar, ¿no? Porque al final no deja de ser una industria que también, pues, lo que decías, ¿no?, da muchos empleos, pero también es una industria que, pues, que en efecto tiene efectos claros, nocivos sobre, bueno, por el modelo, ¿no? Y todo, pues, sobre la salud, sobre el medio ambiente, ¿no? Y bueno, en fin, que cómo se podría abordar desde tu punto de vista. Vale, entonces, ¿crees que realmente estamos aprendiendo como humanidad para que se pueda dar esta transformación de la que estás hablando? Y no sé si dejar, bueno, que tendría como dos preguntas más, pero quizá las puedes dejar para una última tanda de preguntas, si te parece bien. Como tú digas, muy bien. No, como tú veas. No, vale. Yo creo que está bien. Bueno, pues a ver. Vale, perfecto. Bueno, pues con respecto a la campaña Confinem los coches, recuperem la ciutat, a mí me parece que este tipo de campañas es absolutamente crucial. Es absolutamente crucial, ¿no?, desde todos los puntos de vista. O sea, en este momento el transporte, en primer lugar el transporte motorizado a partir de energía fósil, es una de las fuentes de consumo de petróleo finito más grandes que hay, ¿no? En segundo lugar, es una de las fuentes que generan emisiones de gases de efecto invernadero más grandes que hay, es decir, que necesitamos reducir en ambos sentidos. En tercer lugar, configuran un modelo de ciudad, que es un modelo de ciudad orientado no a las personas, sino precisamente al transporte rodado, es decir, al uso del coche. El coche roba mucho espacio a la gente, digamos, en la ciudad, ¿no? Pero es que además, ahora mismo con el tema del coronavirus, yo creo que ha habido cosas que es muy importante tener en cuenta, ¿no?
Han salido, son estudios preliminares que tendrán que ser asentados y tienen que ser, alguno de ellos depende todavía de la revisión por pares, ¿no? Para poder ser considerados como estudio científico, digamos, consolidado. Pero han salido estudios en la Universidad de Harvard, alguno también en Lombardía, en el norte de Italia, varios en China, que relacionan directamente la mayor mortalidad del virus, la mayor letalidad del virus, con el hecho de haber vivido previamente en ciudades contaminadas, ¿no? Sabemos, y eso sí que está certificado por la propia ciencia, que respirar aire contaminado incide en enfermedades cardiorrespiratorias, incide en las personas con diabetes, genera problemas de ictus en mayor medida, es decir, que enferma a la gente. Respirar aire sucio de forma permanente enferma a las personas. Pero es que además lo que dicen estos estudios es que precisamente el virus se ha extendido con mucha más virulencia en aquellas zonas previamente contaminadas. Es decir, que las zonas en donde la gente ha estado viviendo 15, 17 años respirando aire sucio, hemos estado expuestos a una mayor mortalidad, a una mayor letalidad del virus. Es decir, es que vivir en ciudades donde el transporte pivota en el coche privado, directamente lo que hace es enfermar, lo que hace es restar años de vida, lo que hace es promover enfermedades en las personas más pequeñas, en las personas más mayores, en las personas más vulnerables. Por tanto, desde mi punto de vista, campañas como esta son cruciales, ¿no? ¿Estamos preparados o pueden prosperar? Yo creo que sí, ¿no? Yo tuve la experiencia, o tuvimos la experiencia de lo que fue toda la campaña de Madrid Central en la ciudad de Madrid. Es decir, el ayuntamiento anterior promovió una iniciativa que era tímida realmente, es decir, porque era el cierre de parte del casco central de la ciudad, de la almendra central de la ciudad, al tráfico, y no a todo el tráfico privado, sino al tráfico de los coches que se llamaban contaminantes, lo cual también tenía su polémica, ¿no? Yo hubiera sido más partidaria de cerrarlo al tráfico privado para todo el mundo, ¿no? El caso es que hubiera parecido, igual que las medidas que se pusieron para paliar la contaminación en los picos de contaminación, parecía que iba a ser una cosa que la gente se iba a oponer totalmente, que nadie la iba a querer. Se apeló y se llamó a que se estaba vulnerando la libertad de las personas, que se estaba alterando su derecho al uso de la ciudad o al uso del coche, ¿no? Y sin embargo, lo que nos encontramos fue que una gran parte de la ciudadanía comprendía estos cambios perfectamente. Es decir, una gran parte de la ciudadanía, cuando había accedido a la información y al conocimiento de en qué medida se enferma, qué tipo de repercusiones tiene el modelo, digamos, basado en el coche sobre la salud, básicamente comprendía y entendía estas medidas, ¿no? Por tanto, a mí me parece que es un buen momento para ponerlas en marcha. Son medidas que habitualmente se politizan, en el mal sentido de la palabra politizar, de forma grande. Es decir, digamos, las pone en marcha un determinado equipo de gobierno y rápidamente toda la oposición se coloca, dando cera inmediatamente y atacando a la medida a tomar, ¿no? Pero, sin embargo, si miramos, por ejemplo, en muchos países donde se han tomado medidas similares, las están tomando gobiernos de todos los colores. Es decir, no hace falta ni siquiera tener una ideología muy concreta, sino que hace falta tener un poquito de seso, entender un poco cómo está afectando a las personas y tener un pelín de preocupación, digamos, por las personas, por la salud de las personas a las que estás gobernando, ¿no? A mí me parece que es una cuestión de absoluto sentido común, me parece que es una cuestión absolutamente imprescindible, ¿no? El poner en marcha campañas de ese tipo. Este tipo de campañas, en mi opinión, no solamente consisten en frenar o en poner veto al uso del coche privado, sino que tienen que ir acompañadas de un estímulo al transporte público de calidad, es decir, que las personas se puedan mover de otra manera, ¿no? A la generación de espacios también seguros para la utilización de la bici, por ejemplo, que a mí me parece también clave, ¿no? Y son cosas que se están planteando en un montón de lugares. Por ejemplo, en París
la actual alcaldesa de París, la propuesta que lleva para la siguiente campaña electoral, para el siguiente periodo electoral, se llama A un cuarto de hora, ¿no? Y la campaña o la propuesta electoral estrella, digamos, para todo el siguiente periodo, consiste básicamente en tratar de conseguir que todas las personas parisinas puedan hacer todo lo que tienen que hacer cotidianamente moviéndose simplemente un cuarto de hora, ¿no? Claro, eso supone un cambio de la ciudad de arriba abajo. Es decir, supone unos modelos de transporte públicos distintos y supone también un cambio paulatino, por ejemplo, de la propia política de vivienda, porque casi nadie vive voluntariamente a 2 horas de tiempo de donde trabaja. Normalmente, si vives tan lejos de donde trabajas o de donde tienes que cuidar a tu padre o a tu madre, viene a ser porque los precios de la vivienda te impiden vivir cerca de tu puesto de trabajo, ¿no? Y por tanto, todas estas medidas son medidas integrales que no afectan solamente a una prohibición, no uses el coche o limítalo en un determinado momento, sino a transformaciones integrales y radicales de los propios modelos urbanos. Pero a mí me parece que es absolutamente crucial, me parece que es tremendamente importante que se vaya por esa línea, ¿no? En cuanto al tema de la industria cárnica y de la producción industrial de carne, obviamente es un problema grave, ¿no? Es un problema grave primero por la escala. Digamos que la escala de la industria cárnica y de la producción de carne por la vía de la ganadería industrial ha crecido de una forma tremenda en el último tiempo. Es decir, hay una cantidad ingente de vacas, de ovejas, de rumiantes, de cerdos, o sea, que tienen una escala y una presencia como no la habían tenido nunca, ¿no? Esto hace, por ejemplo, que el metano o los gases que proceden de la digestión de todos estos rumiantes, pues se hayan constituido como un gas de efecto invernadero que tiene una incidencia importante. Es decir, la ganadería industrial tiene una incidencia muy importante en el cambio climático, no solamente por la emisión directa de gases procedentes de la digestión, sino también por los cambios de uso del suelo. Es decir, ha habido muchísimos suelos que han sido modificados su uso para producir grano, para producir alimento para todo este ganado, ¿no? Por tanto, cambia los usos del suelo. Es también un problema de justicia grave, porque claro, la cantidad de suelo que hay que poner en marcha o que hay que poner en juego para alimentar el ganado es una cantidad de suelo mucho mayor que la que sería precisa si la base de la alimentación fuera una alimentación vegetal, ¿no? Esto es importante tenerlo en cuenta porque según va subiendo niveles en la cadena trófica, digamos que la cantidad de espacio que hace falta para alimentar a los seres que van estando en los niveles más altos es muchísimo mayor y eso genera unos problemas de acaparamiento de tierras, de cambios de uso del suelo y de desposesión tremendos, ¿no? Por otro lado, la industria cárnica y la ganadería industrial genera unos niveles de maltrato animal absolutamente intolerables e insoportables. Es decir, la forma en la que se produce la crianza, la cría de animales dentro de la ganadería industrial es brutal, ¿no? Yo estudié en una escuela de ingeniería técnica agrícola y creo que no podré olvidar jamás las primeras visitas a granjas de aves o a granjas de cerdos o a granjas de vacas intensivas, ¿no? Es decir, de hecho, a mí mi despertar ecologista me surgió allí, ante la pregunta horrorizada de si era necesario hacer eso para comer, ¿no? Es decir, genera un maltrato absolutamente intolerable. Y luego el propio hacinamiento y la propia industria, la propia ganadería industrial hacinada e intensiva genera unos residuos, unos purines que son absolutamente tremendos, ¿no? Me contaba un amigo chileno que instalaron una macrogranja porcina en una zona del centro de Chile y la montaña de purines llegó a ser, decía él, tan alta como un cerro. Era una montaña de purines brutal.
llegó un momento que la proliferación de moscas era tan bestia que no había forma de tratarla y tuvieron finalmente que utilizar aviación, unas avionetas y helicópteros para poder controlar la plaga de insectos y de moscas que generó aquellos purines, ¿no? Es decir, generan una contaminación importante, es decir, que sí, claramente la industria cárnica y la industria cárnica basada en la ganadería industrial es un importante problema ecológico, ¿no? Volvemos de nuevo a la necesidad de recomponer metabolismos económicos y planificarlos bien para pensar qué hace falta producir, qué se puede producir, cómo se puede producir y garantizar empleos o acceso a los medios de vida razonables y dignos para todas las personas. Por supuesto, las personas que trabajan actualmente en la industria cárnica, como las que trabajan en las minas de carbón, como las que trabajan en el sector automovilístico, tienen que ser radicalmente protegidas y tienen que estar sujetos a procesos de transición justa a otros modelos sostenibles y deseables. Pero esos modelos tienen que cambiar. Es decir, la protección a las personas es condición necesaria y absoluta, pero los modelos tienen que cambiar. Porque si no, lo que sucede es que el mantenimiento de estos puestos de trabajo, que además no son tantos muchas veces como parecen proporcionalmente al daño que se hacen, primero son temporales, llega un momento en el que estas propias industrias desaparecen y luego se están llevando por medio las posibilidades de que muchas otras se mantengan, es decir, la proliferación de industrias, digamos, indeseables desde el punto de vista ecológico, terminan generando que otros medios de vida no sean ya factibles por pura contaminación del suelo o por puro deterioro, ¿no? Ahí, desde la OIT y desde también algún trabajo de sindicatos, se está trabajando bastante en lo que llaman la transición justa, es decir, para hablar de esos procesos de reconversión, de esos procesos de transformación de los modelos económicos que protejan a la gente. Tenemos otros problemas añadidos, es como, por ejemplo, el monocultivo del turismo. Imaginad ahora, con lo que ha sucedido, la cantidad de empleo precario, pero empleo que está ligado directamente al turismo, que este verano o ya en la Semana Santa se ha desplomado y se ha venido abajo, ¿no? Es decir, la clave es pensar de una forma totalmente distinta y planificar un modelo económico. Por eso es tan importante lo de la renta básica universal, por eso es tan importante lo de garantizar el acceso a los suministros básicos, en donde la vida de las personas y sus condiciones de vida dignas estén aseguradas, pero con la conciencia de que va a haber fábricas o va a haber que ya no es que no sean deseables, sino que es que no se van a poder sostener, porque el propio declive de energía fósil, el propio declive de materiales van a ir haciendo que estas empresas, si no es por transformaciones justas y sostenibles, por la propia lógica del mercado, vayan desapareciendo y estos trabajos se vayan precarizando. Habría también que hacer importantes estudios, bueno, ya hay algunos hechos, acerca de la calidad del empleo que se promueve y de las condiciones laborales, que también tiene lo suyo, ¿no? Y si estamos aprendiendo como humanidad, bueno, pues yo creo que hay muchas personas que están aprendiendo. Yo creo que hay muchísimas personas que cada vez están más articuladas, que se organizan, que empiezan a formar parte de alternativas diferentes y se articulan en ellas, que empiezan a darse cuenta o se dan cuenta desde hace tiempo de que algo no va bien y que tal y como vamos mal. Otra cosa distinta es que si la cantidad de gente que va aprendiendo y se va articulando es la suficiente como para generar una correlación de fuerzas alternativa. Yo creo que ahí todavía no estamos. Yo creo que tenemos la posibilidad de trabajar, digamos, para extenderlo, tenemos la responsabilidad de hacer un ejercicio de tremenda pedagogía social. Yo creo que ahí, por ejemplo, muchos medios de comunicación alternativa están haciendo un trabajo excelente, o espacios, por ejemplo, universitarios como estos, ¿no?, que se sitúan en la frontera, digamos, entre lo que es el conocimiento académico y también el de los movimientos sociales, espacios de frontera que, como todas las fronteras, son los espacios más ricos, más diversos que existen, ¿no? Hay mucha gente haciendo cosas, pero creo que de momento, y retomo con la pregunta que se hacía en el primer bloque, necesitamos un nuevo 15M, sí necesitamos un proceso de verdadera
conversión, digamos, hacia otra manera de entender radicalmente el mundo, ¿no? Creo que vamos en camino, creo que aún no hemos alcanzado, digamos, el bloque y el tamaño necesario para poder imponer estos cambios y que, bueno, que ahí estamos intentándolo y peleándolo, ¿no? Genial. Muchísimas gracias. Pues mira, vamos a entrar al último bloque de preguntas, si te parece bien, ya para terminar. Muy bien. Bueno, de nuevo decirte que todo el mundo te agradece muchísimo la charla y que, en fin, que esto está siendo increíble. Me alegro muchísimo que haya sido esto posible. Mira, mira, unas preguntas que van a ser también bastante variadas porque al final lo he hecho un poco cronológico, estas ya no responden a ningún criterio. Pero bueno, la primera sería que, mira, buenas tardes, Yayo. Con un compañero el otro día nos preguntábamos si las redes de apoyo mutuo sobrevivirán a esta nueva normalidad. Porque en realidad estas redes siempre han existido, pero no las hemos potenciado suficiente, ¿no? Y entonces dices si ahora pues con el COVID y con su uso, si esto va pues a normalizarse también, ¿no? Y si las instituciones quizás se lo apropian o no. Esto por un lado. Por otro lado, preguntan qué papel pueden tener las universidades a la hora de provocar este cambio. Luego hay una persona que dice que has hablado de que en estos momentos estamos en un minuto de lucidez en donde está claro que nos jugamos mucho y yo incluso diría, lo estoy leyendo textual, yo incluso diría que nos lo jugamos todo. Se habla de una nueva normalidad, incluso Sánchez e Iglesias hablan de esta necesaria nueva normalidad y todos sabemos que se refieren a volver a lo normal, pero lo normal es precisamente el problema. Entonces, ¿cómo nos aseguramos? ¿Qué hacemos desde abajo para que esa nueva normalidad signifique poner la vida en el centro? ¿Qué estrategias se necesitan? ¿Cómo lo forzamos? Bueno, yo creo que has apuntado bastante en la respuesta, pero ahí te la dejo. Entonces, hay otra persona que pregunta que cómo construimos una nueva normalidad desde la educación formal y no formal, sabiendo que nueva normalidad entre guioncillos. Y ya para terminar, hay una persona que resalta que, bueno, toda la correlación, ¿no?, que has hecho sobre el tema de los trabajos necesarios y esenciales, ¿no? Especialmente agradece que haya resaltado el tema de las mujeres migrantes y de todas las problemáticas que ellas tienen, ¿no? Aprovecho para decir que hay una campaña de regularización ya que se está poniendo en marcha a través de muchos colectivos antirracistas y migrantes, porque hoy día vemos que esto ha sido necesario, es necesario y clave como para sostener a todo el sistema, ¿no? Y que son trabajos completamente esenciales. Y entonces esa persona pregunta al final si existe alguna relación con el tema de la tecnología 5G y el coronavirus. Y si tú tenías algún tipo de respuesta al respecto, que esto podría incluso hablar de como las nuevas tecnologías, ¿no? O sea, ¿qué suponen las nuevas tecnologías sobre las pandemias y sobre un poco las respuestas, ¿no?, a las mismas? Y yo aquí ya cerraría las preguntas, ¿vale? Si te parece bien. Vale. Bueno, pues empiezo por esta última, ¿no? Están saliendo bastantes estudios. De hecho, la semana pasada salió una especie de manifiesto que en realidad era un tocho de manifiesto, eran varias páginas, pero yo creo que respondía a un análisis que han hecho algunos pensadores y activistas franceses y también españoles, sobre todo el tema yo lo firmé también, hablaba de la doctrina del shock digital, ¿no? Es decir, cómo de alguna manera la expansión de las tecnologías 5G, no ya solamente ahora, ya suponían un incremento, digamos, de la vigilancia y del control social muy importante, incremento que ya venía siendo, que ya veníamos viviendo, pues como hemos visto, por ejemplo, algunos casos de campañas electorales, tanto en Italia como en Brasil, en Estados Unidos y otras muchas, en donde muchas de estas tecnologías de la información suponen instrumentos importantes, instrumentos de control, ¿no?
Yo creo que la pandemia lo que hace es que bajemos además la guardia y nos relajemos ante toda este incremento de la vigilancia y del control social, ¿no? Que empieza a aparecer ante el miedo al contagio, ante el miedo a la enfermedad, empieza a aparecer como algo incluso deseable, ¿no? Yo creo que este es un peligro real, es decir, que suponga una vuelta de tuerca en aceptar cosas, por ejemplo, como las que nos revelamos durante la ley Mordaza, control, digamos, a las miradas disidentes, control también a los propios movimientos migratorios y a las personas, ¿no? Yo creo que esto es un riesgo real. Las tecnologías 5G, aparte de todo, yo no me puedo aguantar decir que todas las tecnologías de la información y el despliegue de la informática en general supone un riesgo ecológico absolutamente tremendo. Quiero decir que la tecnología de la información a veces es presentada como algo inmaterial, pero nada más lejos de la realidad. Es decir, las tecnologías de la información son tremendamente materiales. La cantidad de energía, la cantidad de minerales que hace falta para construir servidores, pantallas, ordenadores, fibra óptica, cableados, satélites, es una cosa absolutamente descomunal. Y estamos hablando de minerales que vuelven de nuevo a ser extraídos en zonas que han sido históricamente utilizadas como grandes minas y grandes vertederos, procesos extractivistas que están, digamos, como causa estructural de una buena parte de los procesos de migraciones forzosas y también vulneración de los derechos humanos pues, de muchas personas en estos países que se resisten, personas de sociedades campesinas, pueblos originarios, que en el extremo son asesinadas, pero que también violentadas, criminalizadas, estigmatizadas en sus procesos de resistencia, ¿no? Es decir, que yo recomendaría, si queréis, el manifiesto se publicó en la revista Contexto y ahora mismo no recuerdo el título exactamente, pero en el título, si lo queréis buscar, menciona desde luego el tema del shock digital y una de las autorías es de Jorge Rietzmann. Aparecen como autores Jorge Rietzmann, Adrián Almazán y luego pues 300 firmas más que no aparecen nombradas, pero que aparecen en el propio texto. Yo creo que es polémico, pero yo creo que es un debate muy importante que hay que abrir, ¿no? Porque el cuestionamiento tecnológico se hace poco, es decir, parece como una señal de progreso y como que eres una especie de cavernícola cuando de alguna manera haces una crítica al despliegue de la tecnología. Pero claro, es muy importante tenerlo en cuenta, quién la domina, quién la usa, quién la tiene y para qué se quiere utilizar. O sea, que es una cuestión absolutamente central, ¿no? Y la pandemia, como digo, está sirviendo como instrumento, como herramienta legitimadora de un modelo de vigilancia que luego puede ser o pretender ser utilizado para muchas otras cosas, ¿no? El tema de las redes de apoyo mutuo, si sobrevivirán o no. A ver, yo creo que las redes de apoyo mutuo que han surgido no han surgido de la nada, sino que, como la misma persona que hacía la pregunta planteaba, se construyen sobre movimientos sociales organizados previos. Es decir, yo en lo que más conozco, por ejemplo, redes vecinales, asociaciones de padres y madres de alumnos, de alumnado de colegios e institutos, algunos clubes deportivos, alguna parroquia comprometida, grupos feministas, grupos ecologistas, es decir, todos aquellos espacios previamente organizados, incluso muchas veces restos de la retirada del 15M a los barrios, ¿no? Que quedaron allí articulados en una especie de formas de movimientos neomovimientos vecinales en este momento han servido como activador, digamos, y crecimiento de estas redes. Yo creo que si de momento el flujo de la pandemia baja y se tranquilizan un poquito las cosas, depende de cómo se salga de aquí, es posible que pierdan un poquito de tamaño, pero no creo que vayan a desaparecer. No creo que vayan a desaparecer porque en este momento la precariedad de la gente, de nuestra gente, ya no es una precariedad coyuntural, ya no tenemos o necesitamos servicios sociales que atienden anomalías que podrían ser que una persona no tenga casa o que una persona no pueda pagar la factura de la luz
sino que esas situaciones se han convertido en estructurales. Incluso hay personas que tienen un empleo y que a pesar de tener empleo, se encuentran en esas situaciones absolutamente precarias. Es decir, que yo creo que muchas de ellas sobrevivirán. Y lo que desearía, y me parecería que pudiera llegar a tener algún marco de alianza público-comunitaria, público-social, de tal manera que se pudieran realimentar instituciones decentes con este tipo de prácticas, ¿no? Sin apropiárselas. Es decir, desde la autoorganización y respetando la autoorganización, pero colaborando con ella. Yo creo que experimentar ese tipo de alianzas público-comunitarias sería una cosa bastante interesante, ¿no? El papel de las universidades es, desde mi punto de vista, absolutamente crucial, ¿no? La universidad es un espacio que vocacionalmente, digamos, se interroga, interpela, revisa la realidad de una forma crítica. Debiera interpelarse, debiera pensar la realidad de una forma crítica y debiera tratar de pensar o encontrar soluciones para los grandes problemas que afrontamos, ¿no? Yo creo que de forma mayoritaria y en los últimos años no ha sido el papel mayoritario de las universidades. Es decir, yo creo que las universidades han entrado en la lógica del pensamiento único, las universidades han abierto sus puertas y sus cátedras a la entrada de las grandes corporaciones. En muchos casos han sido los grandes intereses económicos los que han determinado qué es útil y qué no es útil investigar. Incluso muchas de las disciplinas, muchos de los grados, incluso muchos másteres, no se han abierto críticamente a formas alternativas del pensamiento, ¿no? Y digamos que son casi más bien excepcionales los espacios de frontera o los espacios que abren alguna puerta a pensamiento crítico distinto, ¿no? Esto no quiere decir que no haya personas que estén haciendo un trabajo excelente. Hay grados, hay más bien asignaturas, hay másteres, hay espacios, seminarios, posgrados, grupos de investigación en donde se está haciendo un trabajo excepcional, ¿no? En torno a la economía ecológica, en torno a la economía feminista, en torno a repensar la cooperación. Es decir, que teniendo en cuenta que probablemente el papel mayoritario de las universidades está siendo en este momento tremendamente conservador, hay que poner en valor muchos espacios heterodoxos que, sin embargo, pues son absolutamente cruciales para generar un pensamiento y un conocimiento del que estamos muy, muy necesitadas las personas ante la crisis que afrontamos, ¿no? ¿Con qué estrategias forzamos los cambios? Pues esta es la pregunta del millón, ¿no? El cómo poder hacer para generar articulaciones más fuertes. O sea, yo tengo la sensación de que no son pocas las personas que son conscientes de que necesitamos cambios importantes, de que no son pocas las personas que están activas en unos u otros espacios. No digo que sean todas, no digo que sean las mayoritarias, ¿no? Pero creo que no son pocas, creo que somos bastantes. ¿Dónde creo yo que tenemos importantes problemas, ¿no? Bueno, yo creo que en general todos los movimientos sociales o estructuras, organizaciones políticas, digamos, transformadoras o críticas o que pretenden generar cambios, tenemos un importante problema, ¿no? Y es un importante problema de cómo nos construimos o cómo nos configuramos. Porque a mí me duele enormemente y sigo sin poder entender cómo es posible que con la que está cayendo y con los problemas que tenemos por delante haya tantísimos grupos sociales de esto amplio que pudieran llamar izquierdas o posiciones transformadoras que dedican más tiempo a pelearse entre ellos que a tratar de generar alianzas que puedan revertir la situación que tenemos, ¿no? Yo creo que muchas veces dentro de los movimientos sociales y de las estructuras políticas alternativas generamos lógicas de organización patriarcales, lógicas de organización jerárquicas, lógicas de organización agresivas. Tenemos dificultades para gestionar la diversidad, tenemos dificultades para gestionar el conflicto, tenemos dificultades para abordar los liderazgos de una forma colectiva y rotativa,
tenemos dificultades ímprobas para gestionar los egos y orientarnos hacia lo común, ¿no? Y a mí me parece absolutamente fundamental que la construcción de una nueva política no sea solamente, digamos, la construcción de nuevas estructuras o nuevas organizaciones políticas, sino una nueva forma de organizarnos, una nueva forma de construir los movimientos. Es imposible hacer nada distinto si la vía para conseguirlo es la misma que hasta el momento ha fracasado, ¿no? Luego, yo creo que una importante estrategia tiene que ver con configurar movimientos donde estemos bien, donde nos dé gusto estar. Vamos a necesitar muchísimo tiempo de activismo, vamos a necesitar mucho tiempo de militancia y ese tiempo solamente lo damos en la medida en la que estemos a gusto, en la que estemos bien, ¿no? Por tanto, a mí me parece que es un elemento absolutamente importante, ¿no? En cuanto al tema de construir una nueva normalidad, digamos desde la educación formal y no formal. Bueno, voy a ser muy bruta diciéndolo. Probablemente durante las últimas décadas y de forma mayoritaria hayamos estado educando o estemos todavía educando a nuestras personas más pequeñas en contra de su propia supervivencia. Es decir, la educación formal y también muchas veces la educación no formal, en sus estructuras curriculares, en las propuestas curriculares, también en las propias propuestas metodológicas, reproducen el sistema dominante. Es decir, enseñan y transmiten un conocimiento que es el conocimiento que reproduce la sociedad actual, que es el conocimiento que reproduce la normalidad en la que estamos, que hemos dicho que es una normalidad que destruye el conjunto de la vida y que la impide, ¿no? Por tanto, necesitamos también abordar el proceso educativo desde otro paradigma diferente. Esto implica, desde luego, revisar el conjunto del currículum y el conjunto de contenidos, a qué le damos importancia que se aprenda dentro de las escuelas. A mí me parece que es importante tener en cuenta o considerar, por ejemplo, que la tecnología es condición necesaria pero no suficiente, que el exceso de algunas tecnologías puede ser un problema, que el crecimiento económico no es una ley absolutamente inmutable o una ley natural como pueda ser la ley de la gravedad, que genera problemas, que dentro de nuestros currículum las aportaciones de mayoritariamente mujeres y las aportaciones que tienen que ver con el sostenimiento cotidiano y generacional de la vida no están, que necesitamos una educación formal que ponga la ecodependencia y la interdependencia en el centro, que nos haga comprendernos como seres integrados en esa red de relaciones que tejen las plantas, los animales, las personas, los microorganismos en un planeta que tiene límites físicos, que aprendamos un poco de los procesos de resistencia, que sepamos lo que es una empresa transnacional y cuáles son sus problemas, que aprendamos que existe, junto con otras lógicas económicas, las de la economía social y solidaria. Es decir, ese cambio a mí me parece que es absolutamente crucial y afortunadamente tenemos experiencias diversas. Hace poco, por ejemplo, junto con a la par casi que surgió Extinction Rebellion o que ha surgido todo el movimiento de Fridays for Future, nace también Teachers for Future, que yo creo que nos está planteando formas diferentes de hablar o de formas diferentes de abordar la educación, perdón. Yo tuve la oportunidad de trabajar en FUEM, que es una fundación que ha promovido la transversalización a lo largo del currículum de toda la dimensión ecosocial, en todas las etapas y en todas las asignaturas, ¿no? Desde infantil hasta primaria, incluyendo algunas formaciones profesionales. O, por ejemplo, la organización de la que formo parte, Ecologistas en Acción, en el área de educación, lleva años trabajando y proporcionando materiales junto con los movimientos de renovación, la Federación de Movimientos de Renovación Pedagógica, en torno a una educación ecosocial. Es decir, que yo creo que hay cosas hechas, bueno, y habrá múltiples experiencias en montones de lugares donde podamos aprender una educación, cómo educar de una forma distinta, ¿no? Y por último, la cuestión de las mujeres migrantes y de las personas migrantes. O sea, yo creo que es muy importante tener en cuenta que el modelo capitalista, globalizado e industrializado es estructuralmente racista y colonial, ¿no? Que la cultura occidental se apoya sobre una serie de patas, el patriarcado es una de ellas, y junto con el patriarcado un racismo estructural que nos impregna de arriba a abajo, ¿no?
y que es necesario revisar. Nos tenemos que revisar por dentro, ¿no? Por dentro y estructuralmente, también por fuera y en las organizaciones que componemos. Yo, desde luego, no tengo más que dar las gracias a todas aquellas personas que desde las perspectivas decoloniales nos han obligado, con mucho esfuerzo, con mucho dolor y con mucha rabia muchas veces, a mirar nuestros modelos económicos, nuestros modelos políticos, pero también nuestros propios imaginarios y nuestra propia forma de configurar movimiento social desde esas perspectivas decoloniales, ¿no? Yo tengo mucho que agradecer a esas miradas decoloniales, igual que, por ejemplo, se lo tengo que agradecer a los movimientos, por ejemplo, como las gitanas feministas, asociaciones como Gitanas Feministas, o a todos los movimientos, digamos, que promueven o que denuncian el racismo contra las personas gitanas, ¿no? Digamos que de esa mirada, de ese racismo estructural y de esa revisión profunda a nuestros propios privilegios, emana, digamos, otra posibilidad de hacer las cosas diferentes, de hacer cosas distintas, ¿no? El modelo económico, tal cual lo hemos configurado, descansa sobre el saqueo de recursos, descansa sobre la expulsión de personas de otros territorios y también sobre su deshumanización y sobre la vulneración de sus derechos. Es decir, para poder aceptar que haya personas que sean expulsadas, que haya personas que queden confinadas en centros de internamiento de extranjeros por no tener papeles, que haya personas que sean abandonadas en el mar, para que nos podamos tragar eso como sociedad, hay un elemento previo que consiste en la deshumanización deliberada de todas estas personas, ¿no? Salvini, cuando impidió que el barco Aquarius atracara en las costas de Italia, dijo: he impedido que atraque en las costas italianas un barco cargado de carne migrante, ¿no? Era brutal, absolutamente brutal. Y lo que hace es reducir a un estado de subhumanización a partes importantes de la población. Se le resta valor a su aportación, se le resta valor a su conocimiento. Y sin embargo, en el momento que estamos viviendo, necesitamos aprender de ese conocimiento de una forma intensa, ¿no? Otras cosmovisiones, otras miradas, las que nos transmiten las personas afrodescendientes, las que nos permiten o nos transmiten las personas de otras cosmovisiones, ya sea en América Latina, las que nos transmiten personas de otros marcos culturales totalmente distintos que han sido resistentes a lo largo de siglos, como son las personas gitanas. Son miradas que nos son imprescindibles para descolonizar nuestro propio interior, ¿no? Para sacarnos esa lógica sacrificial de dentro y poder afrontar la realidad y el mundo desde unas lógicas totalmente distintas. O sea que me parece absolutamente crucial. Bueno, Yayo, muchísimas gracias por todos tus aportes, tu visión, todo tu cariño. Voy a cerrar la conferencia, tus sabias palabras que nos has ofrecido. Recordaros que esto está grabado y que lo vamos a que se va a colgar en la web de la universidad, con lo cual siempre podremos volver para reescucharte, reanalizar